Bueno, el gobierno chileno, como ya les comentábamos, enviará una nota de protesta a Perú por un proyecto de ley que el gobierno del presidente Humala envió al Congreso, en el que se establece que el llamado triángulo terrestre es peruano. Vamos a analizar este tema con el profesor en Derecho Internacional Público de la Universidad de Chile, Jaime Lagos. Muchísimas gracias, señor Lagos, por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias, Mónica. Ahora, vamos un poquito más atrás del tema, porque la verdad es que, para ser precisos, no es que haya enviado un proyecto de ley Perú diciendo que el triángulo era peruano. Lo que envió fue una ley de bases terrestres, que era finalmente lo que Chile le había pedido. Expliquemos por qué era necesario que Perú mandara esa ley, que como segunda consecuencia tiene el tema del triángulo. Cuando se inicia esta disputa, el año 2005, manda Perú... Por el límite marítimo. Manda sobre el límite, sobre las líneas de base, Sí. que es la que une los distintos puntos de la costa, y fija un punto final que es el punto 266. Esa fue como el preludio a la demanda misma. Tenía significación porque en la medida que fijaba el punto 266 se apartaba del hito 1 y de ahí venía la bisectriz y por lo tanto Chile protestó enérgicamente. Estamos hablando de los prolegómenos del inicio del juicio mismo. Y ahora era necesario que dictara una nueva línea de bases de línea recta, porque la Corte no acepta el punto 266. La Corte reconoce que existe un punto concordia, pero no el punto 266. Por lo tanto, esta nueva ley que ha dictado Perú, por lo menos tiene el mérito de que elimina el punto 266, porque al final la Corte no siguió el predicamento sobre dónde se inicia el punto, digamos, la frontera marítima. No ¿Por qué Chile? Expliquemos que hay un tema ahí también en la Constitución peruana. ¿Por qué era tan importante para Chile que se dictara esta normativa? Esto no tiene mucho que ver con la Constitución, son dos cosas distintas. O sea, que se enmarca dentro de todas las peticiones que se hicieron a raíz de... Es un poco complicado, perdona que te... La Corte dictó un fallo, 27 de enero, que se pronuncia sobre el límite marítimo, que era su competencia. No se pronuncia sobre el límite terrestre, no se pronuncia como fallo, pero sí dedica como 20 párrafos al tema del límite terrestre, que fue un punto muy importante durante el desarrollo del proceso, dando lugar al incidente de la caseta del 2001, el tema de las minas, ¿te acuerdas?, el año 2012. Por lo tanto, era importante, el límite terrestre tiene importancia, y por lo tanto la Corte, pero en este caso no se pronuncia porque no tenía competencia. Esta fue una diferendo limítrofe marítimo entre Perú y Chile, y no se pronunció porque esta materia, de acuerdo con lo presentado por Chile, no tiene la competencia la Corte de pronunciarse, porque existe una cláusula del Tratado de 1929 que determina que cualquier diferencia en la inteligencia de ese tratado debe resolverlo por arbitraje el presidente de los Estados Unidos. Entonces la Corte hace una relación, 20 párrafos están dedicados a lo que se llama el cuestionamiento del hito 1, y no se pronuncia sobre esta materia con sentencia. Sí que dice al final, está claro, después de hacer este largo relato, narración de este tema, dice claramente: se va a producir una diferencia entre el límite marítimo que yo he fijado en esta sentencia, pero hay una diferencia con lo que sostiene en cuanto a su ubicación el punto concordia, lo que dice Perú. Pero la Corte no se pronuncia sobre el fondo del tema del triángulo terrestre. Ahora me voy a ser Perú. Ya. Yo Chile. Usted es Chile, exacto. Desde la perspectiva de Perú, ¿por qué debiera cambiar, si es que finalmente la Corte de La Haya no se pronunció sobre el tema terrestre, por qué debiera Perú considerar que ese triángulo es chileno y debiera concederlo, como algunos esperaban, a raíz del fallo La Haya? Bueno, como te digo, el fallo La Haya no falló este punto. Por eso simplemente digo, constata al menos la diferencia. al menos a raíz del fallo La Haya, Perú no tendría por qué cambiar su postura. Yo creo, claro, pero no tiene sentido si uno mira la lógica de todo esto. La Corte, al fijar pero concordemos que no es por La Haya que Perú debiera tener otra postura. No es por La Haya. Okay. Ahora vamos al tema de fondo. Ya. Perú dice, esto es mío, y el límite entre Chile y Bolivia comienza en el punto 266. ¿Cuáles argumentos? Exacto, Chile-Perú. Ya. El límite entre Chile y Perú, dice Perú, comienza en el punto 266. Denme argumentos para rebatirme. Bueno, durante el Tratado del 29 hubo una demarcación del año 29-30. Los demarcadores fijaron, de acuerdo con la posición chilena, fijaron que el límite terrestre termina en el hito 1, y lo movieron, estaba en la costa, pero para salvarlo
de ser destruido, movieron al hito 1. La tesis chilena es que de ahí empezaba el límite marítimo. A contar, digamos, terminaba el límite terrestre y empezaba el marítimo. Perú nunca quiso aceptar esta tesis. Siempre sostuvo que el punto Concordia es el lugar convenido por las partes del año 29 y que Chile, al sostener que era otro el punto, está violando incluso el tratado del año 29 y se han aferrado al respeto del punto Concordia, donde no coinciden en su ubicación, en sus coordenadas, no coinciden para nada. Claramente interpretaciones divergentes. Y yo, Luna, en la medida que no hubo ni vencedores ni vencidos, según algunos, en este fallo, yo creo que los hubo, y aquí acabo de escribir un libro donde analiza en profundidad este tema. Yo creo que hubo vencedores y vencidos. Yo creo que en un gesto está claro, a mi juicio, que si el límite marítimo fue fijado, que pasa por el paralelo del hito 1 y va hasta el borde del mar y después se prolonga por el paralelo, todo lo que está al sur pertenece a Chile. Yo creo que la Corte indirectamente no se pudo pronunciar porque no tenía competencia, pero cualquier interpretación me lleva a la conclusión de que esto, al sur de ese límite marítimo establecido por la Corte, pertenece a Chile. ¿No tendría sentido dejar esa costa seca, dice usted? Exactamente. Porque, para explicarlo súper en simple, sería algo así como que la Corte lo que dijo es, en este punto de la Tierra comienza el límite marítimo y por lo tanto, dice usted, sería raro que dejara una costa seca para Perú. No, la Corte no llega hasta esa interpretación. La Corte dice el límite marítimo pasa por donde decía Chile, en definitiva. Por el punto hito Concordia, atraviesa el hito 1 hasta el borde del mar. Y allí, esa fue la coordenada, después se preocuparon las partes de definirla. Por lo tanto, no se pronuncia sobre la pretensión peruana, pero sí está claro de la interpretación de ese fallo, es que todo lo que quedaba al sur pertenece a Chile, porque no tiene sentido dejar 3,5 hectáreas, 4 canchas de fútbol, que no tiene acceso a la costa, y que es un arenal, dejarlo en mano, enquistado ahí en territorio chileno, dejar enquistado ese territorio peruano. ¿Por qué es tan valioso este triángulo para Perú? Esto es uno de los misterios. Francamente, según algunos, es porque existe un grupo irredentista todavía muy fuerte en Perú que quiere mantener, después de haber perdido las provincias de Tacna y Arica, quieren mantener alguna presencia en territorio chileno, porque el resto es chileno, si no tiene costa, es un arenal, no tiene ninguna significación. Pero ellos han declarado que es un aspecto central en la tesis peruana, y lo sostienen desde un comienzo. Incluso en los momentos más duros de los debates, los alegatos orales, el único momento donde se emocionó Alan Wagner, que siempre tiene tanto temple y calma, dijo en un punto que no puedo aceptar y que es innegociable para Perú, es ceder ese triángulo terrestre. Ese triángulo terrestre pertenece a Perú y lo han declarado muchas autoridades peruanas, que es innegociable, y García Belaúnde ha dicho incluso hay que mantenerlo en el congelador. ¿Cree usted que efectivamente se va a mantener en el congelador o le parece que esto finalmente puede llegar hasta la instancia superior que viene a ser Estados Unidos como árbitro? Yo encuentro que es absurdo. Los propios peruanos han dicho que es ridículo. Vargas Llosa dijo absolutamente ridículo llevar al arbitraje a Estados Unidos 4 hectáreas cuando suponemos que Estados Unidos tiene otras preocupaciones un poquito mayores. Y ya Estados Unidos ha dado a entender, según se rumorea, no tengo ninguna constancia en eso, que no está dispuesto a entrar en un arbitraje de un terreno que no tiene ningún valor. Pero no hay una pregunta, ¿puede un país que ha sido designado como árbitro decir yo no arbitro? Sí. ¿Puede? Por supuesto. ¿Y qué se hace ahí entonces? ¿Cómo se resuelve la controversia? El problema es eso. Una interpretación es que habría que volver a la Corte de nuevo. La Corte va a decir, yo no puedo fallar sobre este punto porque no tengo jurisdicción. Yo no tengo competencia para hacerlo. Salvo que las partes de nuevo le sometieran una nueva controversia sobre ese punto. Lo que también es bastante ridículo. Pero para ir a la Corte nuevamente tendrían que ir las dos partes de mutuo propio. Absolutamente. Presentar un recurso conjunto de interpretación. Pero yo quiero abandonar eso porque está totalmente absurdo. Sí, pero una pregunta más. ¿Usted cree que Chile qué tiene que hacer? ¿Dejar la situación en el congelador también? Tiene desgraciadamente tener que aceptarlo nomás, porque ¿qué podemos hacer? No vamos a aplicar... No, yo le pregunto, estando en controversia este triángulo terrestre, ¿por qué Perú dice que es peruano, Chile dice que es chileno? Exacto.
¿Qué tiene que hacer Chile? ¿Cuál sería su consejo? Tratar de convencer a los peruanos que para qué seguimos en este cuento. Le digo, yo no... ¿Y qué hacemos? ¿Nos dividimos el terreno? No, bueno, Fernando de Trasigny, el canciller peruano del año 29, declaró que ¿por qué no construimos un parque? Otros han dicho, ¿por qué no... ¿Bajo soberanía de quién? Y ahí está el punto. Tiene este gesto generoso Fernando de Trasigny, que cuando se cumplieron esas famosas obras que se demoraron 70 años, dijo, seamos generosos, construyamos un parque. Otros han dicho, ¿por qué no establecemos, yo creo que lo propuse en un escrito, un monumento a la concordia, allí? Pero los peruanos dicen, ciertamente estamos de acuerdo, pero es un territorio peruano. Entonces, no tiene una explicación lógica. Ya, pero si no convencemos a los chilenos, a los peruanos, perdón, me había posicionado a mi papel de Perú. Si no convence Chile a los peruanos, entonces, ¿qué otra opción le queda? ¿Dejar esto en el congelador o ir a pedirle arbitraje a Estados Unidos? No, yo creo que el arbitraje está descartado por lo absurdo. Y yo creo que este tema, desgraciadamente, va a quedar en el congelador. Los propios peruanos han dicho, García Belaúnde ha dicho, es innegociable. No están dispuestos a nada, ni un monumento simbólico. Esto es peruano. Ahora, ¿por qué mantienen esto? Esto es uno de los misterios, francamente yo no logro comprender. Cuando hemos tenido un fallo que pensábamos que habíamos terminado todos los problemas, hay temas de ejecución y de acatamiento de la sentencia que todavía no se han cumplido, se está haciendo un poco a goteo. Pues los peruanos han dictado unas cuantas leyes para permitir el libre paso por el triángulo, digamos por la parte del triángulo exterior y sobre todo por la zona económica exclusiva, en este nuevo mapa que ha dibujado el mapa. Pero qué explicación lógica, la verdad, que no se logra entender. Ahora, usted me mencionaba este libro que escribió sobre el fallo de La Haya, que de hecho se llama Fallo de La Haya. Pero usted, ¿quién fue el ganador y quién fue el perdedor? Yo digo una frase ahí que Chile perdió menos de lo que podía haber perdido y Perú ganó menos de lo que podía haber ganado. Y raya para la suma, ¿quién ganó más? Yo creo que en realidad, si uno mira la decisión final, nadie se sintió de vencedor ni perdedor. Muchos peruanos están muy molestos con este fallo, porque se aplicó el principio de la equidad. En definitiva, la equidad tuvo mucha importancia en este fallo. En Chile no se quiere reconocer, pero la equidad fue un factor importante y es un factor clave en el derecho del mar moderno. En el sentido, si uno mira en proporción de territorio, obviamente Perú ganó 23.000 kilómetros cuadrados de nuestra zona económica exclusiva. Nosotros salvaguardamos por lo menos el mar territorial de nuestra pesca que está en esa zona y logramos establecer la vigencia del paralelo, digamos, del paralelo hasta el límite de 80. Entonces, en el balance político, ¿para usted Chile fue el vencedor? Yo creo que políticamente, en el sentido, terminamos por lo menos, una vez que se cumple y se acata el fallo, que no se ha cumplido todavía por parte de Perú, ganamos la paz, nos abrimos a un periodo de concordia. Ya, pero usted me decía al comienzo que usted en su libro planteaba que sí había ganadores y sí había perdedores. ¿Quién fue el ganador y quién fue el perdedor? Bueno, como le digo, perdimos menos de lo que podíamos haber perdido. Pero entonces usted no plantea en su libro que haya un ganador y un perdedor. Tan tajantemente no. Pero si lo mide en función de territorio, sí. Se ganó la paz, se ganó una posibilidad de colaboración futura muy importante entre los dos países, superándose estas diferencias que todavía subsisten, no en el triángulo terrestre, dejémoslo de lado. Yo creo que se ganó la paz, por lo menos, pero el territorio, no cabe duda que perdimos, 23.000, que es obvio que perdimos. Ahora, respecto al tema de la demanda boliviana, se han escuchado en días recientes, más que se han escuchado, se leyeron en el día de La Tercera, en el cuerpo de reportaje, las declaraciones de la agente Bulnes, diciendo que no le parecía que gente estuviera hablando públicamente de qué posición había que tomar respecto a pedir o no declarar la incompetencia de la Corte en ese litigio, y es más, dijo que había habido actos de demagogia incluso. Fue súper duro y criticó a gente de su sector y también del Pacto Nueva Mayoría, y que estaban tratando de pautear en definitiva al gobierno, y que eso no le parecía, que estaba perdiendo el patrimonio fundamental de este tema de la política exterior de Chile, que era todos callados en el fondo y detrás de la posición del gobierno de turno, que era una posición de Estado. ¿Coincide con Bulnes? Yo concuerdo, no solo concuerdo ahora, sino que lo escribí una carta al diario La Tercera. Yo coincido que este es un tema
es un tema muy delicado, que hay que tener confianza en nuestro agente, hay que tener confianza en el presidente de la República y que conduce las relaciones internacionales. En una primera instancia, 4 presidentes de Chile, expresidentes de Chile, le dijeron, todo el Chile entero está de acuerdo que obviamente hay que objetar la competencia de la Corte. Si la única diferencia está si lo objetamos antes del 15, ahora el próximo mes, como excepción preliminar, o lo objetamos en el fondo. Yo soy partidario de tener prudencia en este tema. Se ha creado un debate público exagerado con todo tipo de teorías de un tema bastante complejo, que no es un tema como digo yo, visceral, emocional. Obviamente todos estamos indignados por la demanda. Yo he escrito otro libro que se llama Las aspiraciones marítimas de Bolivia, y ahí defiendo la intangibilidad de los tratados, la inmutabilidad de la frontera, claves. Pero yo creo que hay que proceder con calma porque el tema es bastante complejo. Y lo único que lamento que no se haya explicado bien en qué consiste el tema de la diferencia entre inadmisibilidad y falta de competencia. Hay diferencia, esto se requeriría otra sesión con usted si quiere que le explique un día cuáles son las diferencias, y que la Corte tiende a mirar con las excepciones preliminares, como su nombre lo indica, si se acerca al fondo esta excepción preliminar, en ese caso tiende a fallar en contra de la parte que ha presentado la excepción preliminar, lo que es un peligro. Por lo tanto, ¿usted cree que no debiera pedirse? Yo creo que yo no conozco el detalle de la memoria, pero conozco algunos aspectos de la memoria. La memoria no habla del tratado. Los bolivianos han procedido con tanta inteligencia que no nombran el tratado de 1904. Y hace pocos días apareció una carta de un distinguido jurista boliviano que dice, pero si nosotros no estamos cuestionando el tratado de 1904, y Morales lo declaró anteayer de nuevo. Entonces, asirse a qué elemento para decir en la Corte, mire, en definitiva, lo que se pretende con esta demanda es torpedear y liquidar el tratado de 1904, pero no lo dice la demanda. Entonces, hay que mirar. ¿Muy inteligente Bolivia en la forma en que planteó fantástico, su demanda? No, digo, fantástico, me parece que es un abuso, totalmente un abuso, pero está muy bien planteada, porque limita las posibilidades de Chile de presentar una excepción preliminar, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, que yo la he estudiado bastante, pero yo creo que ha faltado un debate, una explicación clara qué son las excepciones preliminares, y todos los casos en que ha fallado en contra y en favor. Hay algunos que incluso sugieren que hay que actuar en rebeldía, olvidando que todos los casos que llevan a la rebeldía, artículo 53 del Estatuto de la Corte, es el peor ejemplo, porque eso lleva necesariamente a la Corte a fallar, y generalmente falla contra la parte que está en rebeldía. Por lo tanto, se han sugerido todo tipo de fórmulas, otro llevarlo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Han habido más de 100 casos de excepciones preliminares. Si todos recurrieran al Consejo de Seguridad, solo el Consejo de Seguridad actúa cuando hay un peligro a la paz mundial. Todavía no se ha producido eso. En el caso de que haya un fallo adverso y que se trate, digamos, de discutir la soberanía chilena, eso se verá. Pero se han alargado muchas teorías y tiene razón, cada uno lo dice con su estilo. Yo creo que tiene razón nuestro agente, que hay que dejar esto en manos de los abogados que están litigando este caso y no mirarlo en forma tan emocional y política. ¿Cuál es el peligro para Chile si es que la Corte rechaza una potencial petición de excepción preliminar de incompetencia finalmente? Si la presenta ahora, es que Chile ha entregado todas sus cartas, y en un efecto psicológico importante, sobre todo en la actitud de campaña publicitaria que tiene Bolivia. Si Chile pierde una instancia preliminar, es serio para la pretensión chilena final. Y por lo tanto yo creo que es mucho más prudente mantenerla esta discusión al fondo, pero ciertamente discutir la competencia. Si la Corte no tiene competencia, y yo creo que a la larga tenemos que tener confianza en nuestras autoridades, confianza en nuestra gente. Lo hemos nombrado a este gente porque merece todo el respeto de su posición, entonces lo están torpedeando. Es como el general que va a una batalla y y cada uno empieza a opinar sobre el plan de la estrategia que tiene que seguir. Yo creo que es un error y hay que mirarlo con mayor calma y prudencia, y conociendo bien qué es lo que es competencia, qué es lo que es admisibilidad, y aquí no ha habido ningún debate de fondo sobre esta materia. Señor Lagos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Resumen Ejecutivo en CNN Chile. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos.